Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una vez más tu espacio de No Somos Perfectos en este nuevo episodio, un episodio bonus del cual ya viste en el título, vamos a estar hablando acerca del tabernáculo. Pero vamos a dar una explicación un poco diferente del tabernáculo, una explicación práctica, pero a la vez también una explicación profunda y nos vamos a ilustrar muchísimo, porque tengo dos invitados que son maestros. No, ¿qué digo maestros? Super maestros. No, super maestros no, son hiper, mega, ultra, archi, reque, tre, contra, maestrísimos de la palabra de Dios. Y para mí es un honor tenerlos aquí. Pero bueno, te quiero animar, quédate en este podcast. Te aseguro que vamos a aprender mucho y sobre todo, de todo lo que escuchemos, de todo lo que hablemos, le vamos a dar un enfoque totalmente práctico y espiritual para nuestra vida de hoy en día y nuestra relación con Dios en este tiempo. Así que comenzamos y bienvenidos. Y bueno, pues quiero presentar a los invitados que tengo acá. De mi mano izquierda tenemos aquí a José Jarquín. Bienvenido, José Jarquín, ¿cómo estás? Muchas gracias, pastor, por la invitación. Nuevamente aquí acudiendo al llamado, ¿verdad? Me siento privilegiado de estar aquí compartiendo la mesa con dos grandes personas. Ándele, pues te agradezco por lo de grandes. Qué bien, bien, Jarquín. Y a mi mano derecha está acá el buen Jera Huitrón, que ya tenía un tiempecito que no aparecía, pero ya estás acá, Jera, de nuevo. Ya estoy aquí de nuevo. Bienvenido, Jera. Gracias, gracias. Como no pudieron venir los maestros que tenías invitados, pues Nos tuvieron que invitar a tuvieron nosotros. que invitar a nosotros. Esos Sí. que anunció super hiper maestros. ¿Quién sabe dónde están o qué? No llegaron y entonces aquí estamos para. En sustitución, nada más. Sí, son modestos, para que vean que me rodeo de gente muy modesta y ellos están orgullosos de su humildad. No, a mí me encanta compartir con ustedes, José, Jera, gracias por este tiempo. Y yo ya tenía rato queriéndolos juntar porque ustedes tienen mucho que dar acerca de las enseñanzas de la palabra, acerca de la interpretación de la palabra de Dios. Y creo que hoy vamos a aprender mucho de ustedes. Así que tú que estás ahí escuchando este podcast, los que están si vas caminando, si estás haciendo ejercicio, si vas manejando, si estás haciendo qué hacer, lo que sea que estés haciendo, te aseguro, nos vamos a, número uno, a divertir, porque de eso se trata, un tema tan serio y tan teológico, pero creo que podemos también ahí llevarlo de buena manera, pero sobre todo vamos a aprender mucho de lo que Dios quiere hablar. Bien, del tabernáculo. Quiero poner en contexto lo siguiente, José, Jera. El contexto es hace algunas semanas atrás, aquí en la iglesia, yo comencé una serie acerca del tabernáculo, que incluso ahí, Jarquín, pudiste dar una prédica, no del tabernáculo, pero sí hablaste del Espíritu Santo y al fin y al cabo eso vino a traer más amplitud al tema. Pero bueno, estuvimos hablando acerca del tabernáculo. La verdad que yo lo quise hacer de manera muy intencional, lo quise hacer muy práctico, darle ciertos enfoques y sobre todo creo que dediqué mucho tiempo de manera intencional a lo que es el atrio y sobre todo a lo que es el altar del sacrificio. Ahí enfoqué yo casi todo. Sí hablé del lugar santo, sí hablé del lugar santísimo y utilicé algunos simbolismos, ¿no? Por ejemplo, las coberturas de esas telas que estaban ahí en el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, bien. Pero ustedes saben más que yo. Ustedes tienen otra perspectiva y es la que quiero que hablemos en este espacio. Bien, Jarquín, el tabernáculo. Háblanos un poquito así de manera general del tabernáculo y ya después podemos ir profundizando. El tabernáculo, ¿por qué del tabernáculo? ¿Qué pasó? El simbolismo, que ya lo estuvimos hablando en las prédicas, pero creo que puedes aportarnos algo más acerca de esto. Sí, claro. Bueno, de hecho, el hecho de hablar del tabernáculo es algo muy profundo. Porque el tabernáculo implica hablar de mucho simbolismo por todo lo que está, las características con las que está elaborado el tabernáculo, las especificaciones que Dios le dio. Y en términos generales podemos decir que el tabernáculo es una representación gráfica del plan de Dios en ese tiempo, que fue revelado y que fue descubierto cuando Cristo llegó a esta tierra. Así es. Entonces, sinceramente, podemos ver en el tabernáculo una obra arquitectónica de la salvación de Dios. Wow. Revelada. Me encanta ese término que usas. ¿Una obra qué? Arquitectónica. Wow. Del
plan del de salvación. plan de salvación y de la obra redentora a través de Jesucristo para el hombre. Wow, Eso es buenísimo. algo tremendísimo, sinceramente. Cierto. ¿Sí? Bien, Gera, el tabernáculo. Yo me acuerdo que en una charla que tuvimos hablabas también del tabernáculo espiritual y del tabernáculo de David y estas cosas. Pero coméntanos, el tabernáculo, ¿qué onda? Sí, el tabernáculo en sí es una casa, es una habitación, es Ya. un hogar, es algo que Dios inspiró, es inspirado por Dios, no se le ocurrió a Moisés. No. Es algo que Dios le muestra a Moisés, le da la forma que debe de tener, la estructura que le debe de dar. Y el autor de Hebreos nos dice que el tabernáculo en sí no es importante. Sí, aunque esto pudiera hacer que muchos se rasguen sus vestiduras, el tabernáculo en sí no es importante, es lo que sucedía en Así el es. tabernáculo. Los simbolismos, ¿no? Eran las formas, Las dice el formas. autor de Hebreos, era lo que anunciaba lo que había de venir, era una proyección de lo que había de venir. Así es, correcto. Sí, entonces, estamos entonces considerando que el tabernáculo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo, sobre todo que ahí se construyó esa obra arquitectónica, nos está hablando de un simbolismo. Claro. Pero era un simbolismo que en ese tiempo los israelitas sí veían. Y habla acerca de la salvación. Dice Gera, no es tan importante hoy en día, bueno, la construcción como tal no, pero hablemos de esos simbolismos, porque creo que esos simbolismos hasta la fecha, hasta nuestros tiempos, sí nos hablan mucho y sí son importantes para relacionarnos con Dios. ¿Qué simbolismo más importante puedes ver en el tabernáculo, Jarquín? Bueno, la cuestión del tabernáculo, cuando le damos un enfoque espiritual, nos da mucha riqueza en ese aspecto. Ok. Porque inclusive desde que Dios dio las instrucciones para elaborarlo, comienza a dar la instrucción de cómo se tenía que edificar el tabernáculo desde el inicio. Ya. Y empezaron precisamente en el capítulo 26 de Éxodo, habló acerca de las especificaciones, pero comenzó a hablar de cómo se iba a construir, iniciando desde adentro hacia afuera, extendiéndose, iniciando desde el lugar santo, el arca del pacto, y se iba extendiendo después al lugar santo, a lo que es el lavacro, lo que es el altar, el atrio y todo lo demás, y toda la tienda de campaña. Entonces es un simbolismo espiritual a final de cuentas, porque nos habla de cómo trabaja Dios en el hombre. Así mismo como trabajó con ese altar, con ese tabernáculo, perdón, de cómo construye de adentro hacia afuera, así nos construye Dios de adentro hacia afuera. Wow. Nos empieza a transformar del interior y nos proyecta la morada de Dios en nosotros, reflejando a Cristo en nuestras vidas, que esa es la idea del tabernáculo, reflejar a Cristo. Era una proyección de Cristo en ese entonces. Wow. O sea que siempre Jesús fue el plan. Siempre Jesús fue el plan. Siempre ha sido el plan. Así es. O sea, esto simplemente nos habla de simbolismos. Me gusta el enfoque que le das. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Así es. Bien, Gera, ¿qué simbolismo tú puedes destacar que podemos traer hoy en día a nuestra vida cotidiana espiritual? Pues todo, desde el atrio, cuando Dios habla del tabernáculo pensando en una casa, como nosotros tenemos Ya. un hogar, está diseñada de cierta forma para tener un recibidor, un living, un corredor, tener una sala de estar y tener una alcoba, tener una habitación. Cuando Jesús viene a nosotros, nos invita al Padre a través de Él. Y el tabernáculo era eso, era una invitación para tener esta comunión con Dios. Y hay que ver al tabernáculo, primeramente, de Dios para el pueblo. ¿Qué representa para Dios? Es una invitación a Él. Claro. Es una invitación a Él, pero con las reglas, con las normas de convivencia, con los requisitos para poder no solamente estar en el corredor, en la hamaca, como zancas lo entendemos, Sí. Sino poder participar de la comunión con Él en su alcoba, ¿no? Que era el lugar santísimo. Entonces yo lo veo de esa manera y también para el pueblo, pues es esta oportunidad. Otro de los términos que se le da al tabernáculo es la tienda de reunión, porque era esta celebración de poder reunirse con Dios a pesar de la condición del hombre, a pesar de que no son santos, ¿no? Por eso es toda esta parafernalia de los sacrificios y de las ofrendas, porque había una necesidad del hombre de tener un encuentro con su Creador y se hacía de esta forma, ¿no? A través de los sacrificios. Wow. Sí, de hecho, cuando se instituye precisamente el tabernáculo, cuando fue revelado precisamente a Moisés en el Sinaí,
porque se entiende que ahí recibió las instrucciones. Y cuando baja, pues se encuentra a todo el pueblo adorando a un becerro, ¿verdad? Y estar ahí inclinándose en la idolatría. Y la historia bíblica marca cómo destruye las tablas. Y entonces, pero eso Dios no lo pasó por alto, sino que tuvo que hacer otras más y volver a reescribir lo que Dios le había dado, ya lo que había escrito el Señor. Entonces, dentro de esas especificaciones que Dios da, instituye ciertos sacrificios. Pero antes de instruir los sacrificios, hablando en ese aspecto de los sacrificios, nos habla acerca de la necesidad de un sustituto para el hombre, de alguien que precisamente pudiese tomar el lugar de él por haber fallado desde el principio. El tabernáculo nos puede remontar hasta el Génesis prácticamente. Wow, cierto. ¿Por qué? Porque en el Génesis el hombre fue el que le desobedece a Dios y es expulsado precisamente de la presencia de Dios. Y para eso precisamente Dios tuvo que sacrificar a un animal inocente. Y ese es el objetivo de la enseñanza, de saber de que cómo es importante el entender de que una persona o un animal inocente, indefenso, que necesitaba ponerse en el lugar del hombre, tenía que sustituir la desobediencia que él había hecho. Entonces, esto nos lleva a entender de que cuando tomamos a alguien que es inocente, nos da el grado de importancia de saber, caray, él no merecía parecer eso, mas sin embargo lo está haciendo. Ese era mi lugar. Entonces Dios instituye por medio del tabernáculo los sacrificios, pero antes de entrar ahí, pues hay más simbolismos desde la entrada. Bien, háblanos de esos simbolismos, Jarquín. Bueno, una de entrada, si podemos empezar de lo exterior hasta lo interior, podemos iniciar con la entrada y con la tienda de campaña que circula todo el tabernáculo, todo el perímetro del tabernáculo en ese momento. Entonces, cuando Dios instituye el tabernáculo, habla acerca de la entrada, de la puerta del acceso, y habla acerca de ciertos colores que tenían que cumplir la entrada. Entre ellos está el púrpura, el lino fino, el azul, el carmesí. Entonces, cada uno de ellos tiene un simbolismo que nos habla de la imagen de Jesucristo. Inclusive algunos teólogos hablan acerca de la referencia de que hace referencia a los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que cada uno de los colores hablan acerca de una característica de Jesús. Por ejemplo, Mateo lo ve reflejado como un rey en el púrpura, precisamente, el lino fino, que es el blanco, por así decirlo. Nos habla de Marcos como el hombre perfecto. Lucas nos habla que él es el Salvador. Y Juan nos habla de la divinidad de Jesús en el azul y entre otros colores como es el carmesí. Entonces, son ciertos aspectos que nos hablan acerca de Jesucristo cuando Él se denomina como la entrada. Entonces, nos habla que Él es la única entrada al Padre y nos da el acceso al Señor. Y antes de accesar, obviamente, hay un perímetro que es todo lo que es ¿cómo se llama? Pues por así decirlo, el vallado del tabernáculo, de esas 60 lonas que tenía el tabernáculo, ¿sí? Que nos habla acerca del número del hombre y de la responsabilidad, cómo Cristo toma el lugar del hombre para cumplir con la responsabilidad, y nos habla de la unidad aún más allá. No simplemente de eso, sino que se va más allá. Nos habla de la unidad espiritual en la cual debemos de estar como iglesia. Nos habla también de un cuerpo en Cristo, del cuerpo de Jesús. Hay muchos simbolismos, sinceramente, en ese aspecto, ¿sí? Wow, estamos aprendiendo mucho. Buenísimo. Yo creo que debes de estar tomando tu lápiz y papel ahí de todo de los simbolismos. Y esto hasta la fecha funciona. Sí, claro. Trabaja hasta la fecha. ¿Por qué? Por la unidad. Entonces, ahorita se me venía a la mente esto. No hay evangelio sin Cristo. No, totalmente no. Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el evangelio. Sí, o sea, Cristo es el por evangelio. Eso, y qué tan fácil es a veces, Jera, querer ver a un Dios o querer vivir una relación con Dios, pero separados de esa figura y separados de la revelación de quién es Jesús. Y yo creo que el tabernáculo nos ayuda a, como dice Jarquín, a tener bien en claro que la entrada es Cristo. ¿Qué otros simbolismos tú puedes traer aquí a la mesa como para resaltarlos, Jera? Sí, la entrada es Cristo. Todo el que quiera venir puede entrar al atrio. Así es. Puede estar ahí, puede convivir.
Pero solamente aquellos que pagan un precio, por así decirlo, que es la consagración, Así es. pueden participar del lugar santo, de la comunión, pueden estar delante del altar del incienso, puede participar de este aroma, de este olor fragante que dice el autor de Cantar de los Cantares: tu nombre es como un bálsamo, como un ungüento que perfuma. Entonces, el nombre de Jesús, la adoración que se da en el lugar santo, no cualquiera que pudiera entrar por la puerta, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, ¿cómo dice? Juan 3:16. Juan 3:16, porque Sí, de tal manera no es el el mundo. mundo. O sea, las puertas están abiertas, todos vienen. La sangre de Cristo, decía, es suficiente para perdonar todos los Así pecados, es pero correcto. eficiente para aquellos que la reciben, ¿no? Entonces, sí hay un lugar de comunión, que es el lugar santo, y es Cristo mismo. O sea, tú puedes estar a un nivel de comunión con Cristo y estar bien entregando tu ofrenda, o puedes participar de Cristo mismo en la comunión del lugar santo con la consagración, ¿no? Bueno, de Con hecho, la entrega. Wow, con qué respecto a lo que dice padre. que hay algo muy importante que tenía, una característica importante del tabernáculo. El tabernáculo, la entrada siempre permanecía abierta. Sí. Las 24 horas del día, Buenísimo eso, buenísimo. todo el año, ¿sí? Sean los días que le habían asignado el año en ese entonces. Bueno, sí. Así, porque no sabemos realmente cuántos días ya tenía en ese Los- entonces del año. Para nosotros es 360. 365. Vamos a cerrarlo así, no en ese sentido. En nuestro calendario, En ¿no? nuestro calendario. Pero Sí. era un acceso que estaba abierto como hoy en día. Buenísimo, Sí, es que padre eso. Hoy en día el acceso al Padre está abierto por Cristo. Amén. Porque Claro. Cristo es la entrada. Uy, ya me está saliendo lo pentecostal, ¿eh? El rabasaya. Pero esto es una característica muy importante que no debemos dejar de pasar. Cuando entendemos que hay una entrada, un acceso libre al Padre, antes de llegar al Padre, nos encontramos en el atrio, nos encontramos con el lugar del sacrificio, con el altar del sacrificio. Y ese altar del sacrificio, cuando alguien entraba ahí, simbólicamente veía el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Wow. No lo podía ver, ¿verdad?, la persona, pero era el símbolo, lo que representaba. Sí. Y eso nos da a entender de que todo aquel que accesa por medio de Jesús y quiere llegar al Padre, no puede llegar a Él si no sacrifica su vida primeramente. De hecho, dice el libro de Levíticos, donde se instituyen ya las ofrendas, la forma en que se debe de relacionar el hombre con Dios para poder participar de los beneficios de Dios, de sus atributos. Dice el autor de Hebreos de Levítico que en la sangre está la vida. Está la vida, sí. Y lo único que puede entrar al lugar santo, atravesar el lugar santo y entrar en el lugar santísimo es la sangre del sacrificio, es la vida. Y se tiene que derramar la sangre, tiene que haber muerte, si no, no puede uno. A ver, entrar. nomás déjame. Obviamente, ahorita ya el sacrificio Jesús lo hizo. Claro. O sea, ya no funcionan los sacrificios como tal físicos. Sí, no, o sacrificios de liturgia o no sé qué otro término usar, pero sí hay un sacrificio que tenemos que hacer de manera Sí, es el autor interna. Romanos 12 dice, presenta tu, como una ofrenda. como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo, así es. exactamente. Acordémonos que hay un sacrificio especial. Pero sí hay sacrificio, Sí, entonces. claro. A ver, yo quiero, esto para mí está genial que lo estemos hablando. Porque hoy en día, de repente, la nueva generación, la manera en la cual se está proyectando este evangelio es ven tal cual eres. Sí, quédate en el atrio. O sea, ven tal cual eres. Exactamente. Te aceptamos tal y cual Sí, eres. tal cual eres. Tú eres bienvenido. Y yo creo que ese es correcto ese término, Sí. pero ya no puedes tener una comunión con Dios tal cual eres. ¿O Mira, cómo será eso? Yo lo entiendo de esta manera. Dios nos acepta tal y cual, nos recibe. Sí, Tal y cual ok. somos. Ejemplifiquemos el tabernáculo. Todos tenían acceso. Perfecto. El tabernáculo era para todos. Ok. Pero los que servían en el tabernáculo solamente lo podían hacer los sacerdotes. Ujú. ¿Sí? No cualquiera. Entonces, ¿qué significa esto? Que inclusive cuando alguien accesaba por la entrada del tabernáculo y encontraba el lugar, el altar de los sacrificios, el altar de los sacrificios poseía una cualidad importante, que no tenía escalones, no tenía escaleras. Ujú. Es decir, esto nos da una simbolización que nos habla de obras.
nos habla de quiénes son las personas, que no es, a Dios no se llega por medio de las obras o de nuestro estatus, Ya. sino que es un libre acceso, porque la obra redentora solamente la hizo Jesús. Es decir, no podemos decir yo soy muy bueno y por eso puedo presentarme delante de Dios. No funciona Sí, así. Dios te acepta tal y como eres, pero tienes que pagar un sacrificio, tienes que sacrificar algo. Hablando acerca de los sacrificios, Ya. había un sacrificio que se llamaba el holocausto. El holocausto era un sacrificio completo. Una vez al año. Este es el día de la expiación, en este caso, el llamado famoso Yom Kippur. Entonces, pero cuando alguien entraba y accesaba ahí, tenía que entender de que tenía que hacer un sacrificio completo. Actualmente, en ese sentido, tenemos nosotros que presentarnos como un sacrificio completo, vivo, agradable. Es decir, tenemos que morir totalmente. Así. No por partes. No por partes. O sea, si Dios te acepta tal y cual eres, con tus virtudes y defectos y errores y A ver, horrores. si el tabernáculo existiera en la época de hoy, en el posmodernismo, ¿tendría un letrero de ven tal cual eres? Yo creo que pues, Sí, en el atrio. Sí, Por eso, en el atrio. no, estoy hablando Sí, de, porque en el la atrio- entrada, en la entrada. Mira, por así decirlo, el atrio era para los judíos y gentiles. Así de sencillo. Así. ¿Sí? Ok. Entonces, aterrizándolo en ese aspecto, era para toda persona. Ok, sí vale entonces ven tal cual eres. Sí, claro. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Al momento que tú te presentas delante de Dios, tú te tienes que sacrificar. En ese entonces, hasta ese momento eres como cualquier otra persona porque no eres acepto ni adoptado delante de Dios. Ok. Cuando sacrificas totalmente tu yo, tu voluntad a Dios, entonces es cuando Dios te acepta y te capacita para ser, como dice la palabra, nos escogió para ser reyes y sacerdotes. Así es. Entonces podemos participar del lugar santo, porque nadie que no fuese de la tribu de Leví podía entrar al lugar Así santo. es. Entonces ahora con el sacrificio de Cristo y que Él, por medio de su sacrificio y de su sangre, nos dio la libertad de poder entrar y nos hizo sacerdotes para poder ministrar delante Eso está del lugar buenísimo. Sí, Gerard, Y tienes un punto ahí. En el atrio solamente estaba eso, el sacrificio de Exacto. carne. Sí, de el carne, sacrificio claro. de carne. Pero en el lugar santo estaba el participar del aceite, Del aceite, ajá. el hacer el cambio de los panes, que eran 12, que representaban a las 12 Sí, las tribus. 12 tribus. Estar delante del altar, del menorá o del candelabro, y la oración. Eso era algo extraordinario, que de hecho la preparación del incienso es único para la ofrenda. Ujú. Había un castigo, por así decirlo, para quienes participaban del incienso de la oración, porque les gustaba, ¿no? Ay, huele bien rico, me lo voy a poner. ¿Para ir a ver a la novia? No, porque era consagrado para Dios. Ese tipo de comunión, ¿sí? Es el que habla mi hermano José, es del que sí no todos pueden participar. Y es lo bueno, pues. Es que yo creo que aquí es donde ya le estamos dando un buen giro a este asunto, en el aspecto de que el tabernáculo hoy en día, todo ese simbolismo, todas esas cosas, José, al fin y al cabo sí las podemos aplicar para relacionarnos con Dios. Por supuesto. Y en lo espiritual, de repente podamos creer, o algunos puedan creer, bueno, es que es Antiguo Testamento, ya no funciona. Bueno, ya no funciona la infraestructura o la obra arquitectónica, como tú dijiste, pero los principios y el simbolismo está. Sí, claro. No podemos desechar la palabra de... Mira, debemos entender algo, que toda la escritura es inspirada por Claro. Dios, ¿sí? Y no podemos decir que la palabra de Dios es de parcial revelación. No. Digo, por sino los que nomás agarran el Nuevo Testamento, sí, pues. no, para nada. De hecho, cuando hablamos del tabernáculo, vaya, el tabernáculo es una explicación. Si nos vamos directamente al tabernáculo, es una evangelización en el Antiguo Testamento, ¿sí? Correcto. Así de sencillo. Así Ahora, es. cuando estamos hablando precisamente de la cuestión del tabernáculo, ahorita ya hablamos de la entrada, del lugar del sacrificio. Sí, estamos en los atrios. Pero estamos en los atrios. Y después del lugar del sacrificio estaba el lavacro, Sí, la fuente de agua. así es. Entonces, cuando vemos esa situación desde la entrada, desde los postes, bueno, no Sí, nos alcanzaría el obvio, tiempo ahorita obvio, claro. para poderlo explicar, pero simplemente aquel que se encuentra con el sacrificio de Cristo tiene que entender que no simplemente es morir al yo y sacrificarlo y reconocerlo como el Señor, sino que tiene que constantemente, Así como lo es. hacían los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, tienen que lavar sus manos Ujú. y sus pies.
Pero ahora dice la palabra que ya no es necesario que nos lavemos las manos, sino solamente los pies. ¿Qué significa esto? Que la obra principal de Cristo, Él la hizo. Ya. ¿sí? O sea, por medio de las obras no podemos alcanzar la salvación, sino por medio de la gracia de Así Dios es. en la muerte, en la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, lo que necesitamos es constantemente lavar nuestros pies porque es nuestro andar, simboliza nuestro andar Correcto. con el Señor. Y la palabra es lo que nos ayuda a que cada vez que estamos en constante comunión con Dios por medio de su palabra, Correcto. nos ayuda a corregir constantemente nuestro andar con Lámpara Él. es a mis pies. Claro. Tu Y palabra. Ahora, Timoteo nos habla, Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es Así útil es. para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Entonces nos habla de esa agua, nos habla del reflejo que debemos de formar en nosotros de Cristo Jesús. Entonces, aquí vamos a hablar términos generales, pero realmente Sí. hay muchas cosas como se nos pasa inclusive hablar en el lugar de del sacrificio de los cuernos que componían el lugar de bueno, los sacrificios, sí. algo sumamente importante en ese aspecto. Pero sí, la estructura del lavacro, que realmente no tiene una medida específica en la Biblia, Ujú. pero nos habla acerca de lo que era estructurado y cómo fue realizado. Nos habla Ya. acerca de nuestra comunión con Dios por medio de su Súper. palabra. Correcto. Gera, algo, veo que tienes ahí Sí. unos versículos a la mano. Tíralos o rájalos. Se me vino Levíticos capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿sí? O sea, Dios expresaba, Dios hablaba, Las no es- instrucciones. porque lo estamos viendo como si fuéramos de paseo por un museo y No, hombre, es o sea, decir, vasto. ay, mira Qué bonito, Ajá, ¿no? qué bonito. No, Dios hablaba en el tabernáculo de reunión. Y Números también, capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo, y habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. Dios hablaba con Moisés en ese lugar. La voluntad de Dios se expresa en ese lugar. Entonces, si bien no estamos viendo el tabernáculo como un lugar donde podamos ir a vacacionar, ¿no? Hoy en día, hacer un recorrido virtual, que hay en YouTube, hay muchos videos. Y padrísimo. Sí, y hay muchas animaciones en 3D. Digo, recomendado, ¿no? Puede ilustrar Sí, más esta charla, ¿no? sí, claro. Sin problema, ¿no? Sí, también se le conocía como el tabernáculo del testimonio. Y a mí se me hizo curioso por qué del testimonio, porque estaban las dos tablas de la ley que daban testimonio de el amor que tenía Dios por su pueblo, de forma que Él estableció estos 10 mandamientos y la inspiración o lo que Dios quiere a través de su pueblo es poner, dice esa palabra, ya no en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. Ver el tabernáculo hoy en día y entenderlo es entender cómo puedo yo relacionarme con Dios a través de las formas, de los símbolos que representan a Cristo mismo. Correcto. Vaya, eso enriquece la fe del cristianismo, la verdad. ¿Sí? El tabernáculo es una dulzura para aquel que ama la presencia de Dios. Sinceramente Bueno, es algo y que... queremos amar más la presencia Claro, de Dios. Jarquín. y de hecho ese es el fin el objetivo del tabernáculo era que conocieran a Claro. Dios, que la revelación de Dios en ese sentido. Ahora no todos podían entrar. Inclusive el único que podía entrar a libre acceso era Moisés. Sí. Bueno, sí. Aparte del sacerdote, él entraba al lugar santísimo y recibía instrucción de Dios. Ahora, algo de entrar al lugar santísimo, y es una imagen que cuando tú lees las instrucciones, desde que detalla las medidas, yo te invito a que leas en una traducción del lenguaje actual o la nueva traducción viviente, donde habla de centímetros para que Sí. dimensiones puedes dimensionar el más. espesor. El espesor. O sea, y yo quisiera que aquí el hermano Jarquín ahondara más, pero ¿cómo era entrar al lugar santísimo? Bueno. Eso es Bueno, ahí eso tú es me otro diste rollo. tú me diste una cátedra la otra vez. Explícala, Jarquín. ¿Cuántos centímetros tenía el velo? Bueno, mira, el velo prácticamente de altura tenía como 4.5 metros, ¿sí? Aproximadamente 4.5 a 5 metros. Ahora, pero lo importante del velo era el espesor del velo, ¿sí? Ya. Flavio Josefo, uno de los historiadores más importantes, hablaba acerca del velo precisamente en una de sus obras o de sus libros. Hablaba que ese velo aproximadamente tenía un espesor de 10 centímetros. El del templo. El del templo. Ujú. El acceso al lugar santísimo. Ujú. ¿Sí? Ahora, fue hecho de una sola pieza, no estaba dividido.
Era Wow. hecho de una sola pieza. Algunos tienen la idea que estaba seccionado. O que se jalaba una O que cuerda y jalaba se una abría cuerda y como se un abría. telón. No. Tú no podías accesar de esta manera. No. Y dijeras, voy a entrar así. Tenías que tirar. O te clavabas por abajo o el sacerdote se iba al lado diestro para Ya. poder accesar. Ese velo no podría ser rasgado o Así nomás de o se con podía la mano. romper fácilmente. obvio. No. Inclusive Flavio Josefo hablaba acerca de que si hubiese sido tirado por 2 caballos o por animales más fuertes, no podía ser fisurado ese velo. Entonces esto es muy importante porque no podía ser quebrantado ese velo, o por así decirlo, por la mano del hombre, Ya. ni por ninguna otra fuerza en ese sentido. De ahí el asombro de la gente cuando el velo se partió en 2. Absolutamente, porque estamos Wow. hablando Buenísimo esto. de un regalo de Dios. Ya. De una dádiva de Dios. A ver, O sea, entonces, fue la dádiva de Para el Dios. lugar santo, ¿cómo se entraba? Al lugar santísimo. Eso es. O te replegabas al lado derecho. Así es. Ahora esto es bien hermoso porque no hay... O te tirabas. te tirabas, Te literalmente. postrabas y tenías que sentir el peso del velo sobre ti Exacto. y tú atravesando, Ahora, o sea, por debajo. Y el objetivo de eso era que tenías que entrar ante la presencia de Dios de una forma de adoración y humillado ante Él. Ahora, Totalmente ¿qué de llevaba el acuerdo. sacerdote en la mano para Oh. poder entrar? Llevaba la sangre. La sangre. Y primero que entra, si tú te agachas y llevas, Sí. es... Presentaba la sangre. o sea, antes de él ya entraba la sangre. O sea, el cuate levantaba Y le- y ofrecía las. O sea, y detrás de él era el pasaporte, ¿no? se metía. Sí, exactamente. Era el acceso, la entrada, Sí, el boleto, por y así la visa. decirlo, ¿no? Y el propiciatorio, que es Esa silla de tapa, gracia sí. o Era una tapa literalmente de que cubría el propiciatorio en al sí arca del es la silla de la gracia. Sí. Ahora, no había luz en el lugar santísimo. No, ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. No había luz. En el lugar santo, por ejemplo, lo que Solamente- alumbraba era el Bueno, candelabro. el candelabro, sí. Sí, y eso tiene una gran explicación. Allí más es adelante. otro podcast ahí. Pero Ahora, lo que hacía el sacerdote era rociar. una vez. Primero asperjaba. La primera vez, primero asperjaba una y tenía que asperjar primeramente por sus pecados Ajá. y por los pecados de sus familiares. Ujú. Antes de presentar la sangre, rociar de nuevo la sangre por el pecado del pueblo. Y una vez que rociaba por ellos, tenía que salir nuevamente de espaldas. Tenía que caminar, no le tenía que darle la espalda al lugar santísimo, lugar. al arca del pacto, sino que tenía que ir saliendo con reverencia y volver a entrar para poder rociar nuevamente, ahora sí, por el pecado. Se del volvía a pueblo. inclinar, Se volvía a volvía a pasar. inclinar. Wow. O sea, Y si había sido recibida su ofrenda, estaba bien. Si no, exactamente. había No, que había que traerlo de jalarlo vuelta. al sacerdote. Lo tenían que... Pero eso era un temor, era un temor reverente el hecho Sí. de entrar a ese lugar porque él no sabía si iba a ser recibido. O sea, tenía que hacer un autoanálisis de todo lo que él era, qué me va a pasar. Ahora imagínate. Habrá pasado alguien que diga, ¿saben qué, chavos? Mejor agarran a otro, yo no. Y es que, Paz, el respeto, el temor Así es. Ese es que el había verdadero para temor. entrar a la presencia de Dios. Así es. ¿A qué olía el lugar santo? Era un incienso agradable a la presencia. Era un lugar de adoración. Claro. Pero presente el olor a la sangre. Sí. O sea, eso contrasta. La verdad que Sí. en la mente, o si tú ves la figura, te imaginas, rompe Wow. ese romanticismo que tenemos de la presencia de Dios, porque si no huele a sangre, y es la sangre del Cordero, del sacrificio perfecto una vez y para siempre, o sea, si no es por la sangre de Cristo, lo que nos permite tener acceso al trono de la gracia, lo que nos permite es si Dios huele la sangre del Cordero en nosotros como creyentes o no. Si hemos sido rociados con la sangre de Cristo Wow. o no. Mira, hay algo muy... ¿Y cómo ser rociados con la sangre de Cristo? Sí, Qué pregunta, ¿no? exactamente. Sí, no, sí, exactamente. Por eso es que cuando hablamos de cada elemento del tabernáculo, por así decirlo, los elementos principales, todos son importantes, pero cuando Sí. hablamos de los elementos principales que hablamos de la entrada, del atrio, del lugar del sacrificio, del lavacro,
del lugar santo, en ese lugar santo hay 3 composiciones muy importantes que debemos de entender, que es el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Sí. Entonces, era un lugar que no tenía luz propia, sino que el candelabro daba la luz. Y ese candelabro representa la obra del Espíritu Santo. Totalmente. Porque es la luz, precisamente. Es aquel que el candelabro poseía 7 lámparas. ¿Sí? Y algunos escritores hablan acerca de esas 7 lámparas. La intermedia, que era la que partía en 2 el candelabro. Por un lado se encontraban los judíos y por un lado se encontraba, se dicen, ellos hablan y no especulan, sino que afirman que el otro extremo del brazo habla acerca de los gentiles, de la iglesia. Wow. Y que el fin del era unir candelabro los dos. era unir los dos por medio del poder del Espíritu Santo en la revelación de él. Y que esa luz que emanaba del candelabro, que era el aceite, de hecho ese candelabro fue hecho de oro puro. Sí, era uno de los artículos que era oro macizo. ¿Sí? Y que fue labrado a golpes. Y nos habla de Cristo, nos habla del sufrimiento de Jesús, cómo fue molido por nuestros pecados, dice Isaías, cuando estuvo en el Getsemaní, el lugar de los olivos. Como ahí eran las prensas de los olivos para poder extraer el aceite. Y como el candelabro el aceite que tenía era aceite de los molidos de los olivos. Y que tenía que estar constante, prendido allí. Ya. Y esa luz que emana de ahí nos envía al lugar de los panes. Donde se encuentra la revelación por medio del Espíritu Santo, la iluminación por medio del Espíritu Santo para encontrarnos con Jesús cuando nos encontramos en la mesa de los panes con los 12 panes. Sí, porque los panes se tenían que cambiar diario. Sí. Entonces, ¿cómo te ubicabas dentro de...? No podías verlo si no era por medio de la luz del candelabro. Si no estuviera la luz del candelabro, no se puede ver el pan. Si no fuera por el Espíritu Santo que revela la persona de Cristo, no puedes tú comer o tomar el pan, ¿no? Fíjate que hay algo importante ahí en esa mesa de los panes. Dice Adelante. que la mesa de los panes estaba hecho de madera de acacia y estaba recubierta de oro. Simplemente eso nos habla de la figura de Cristo. Pero aparte de eso, tenía una corneriza. No recuerdo la palabra, ¿es cornisa o corneriza? Sí, corneriza. La corneriza era como una corona en la orilla de la mesa de los panes. Ahí, ¿no? Sí. Y la mesa de los panes estaban resguardados en esa corneriza. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus y en su momento representaban los 12 apóstoles que representan la iglesia del Señor. Correcto. Y representan, la corneriza representa el cuidado de Dios hacia la vida del cristiano. Eso simboliza de que estamos en las manos de Dios y que no podemos, Dios no nos soltará para que caigamos fácilmente, sino que en sus manos estamos al cuidado de Él. Por eso era la corneriza, para que los panes no se cayeran al suelo. Y eso nos habla del cuidado de Dios que tiene con su pueblo, de que en sus manos estamos seguros, dice la palabra de Dios, que Dios conoce sus ovejas y nadie las podrá arrebatar de sus manos. Así es, el cuidado de Dios por medio de eso. Y ahí es donde entramos al lugar, al altar del incienso. Fíjate, el altar del incienso es un intermedio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Correcto. Y es un lugar de adoración. Ahora, la pregunta es, ¿qué es adorar? Buena pregunta. Justo estaba donde se tenía que postrar el sacerdote para entrar, estaba el altar de la oración. Fíjate que yo tengo ahí tenía una plática con un pastor en otra ciudad. Justo cuando yo empecé a leer, a estudiar, como que me quité los lentes de lo que yo ya tenía preconcebido del tabernáculo y quise aprender, o sea, dije, Señor, dame una nueva revelación, leyendo y instruyéndome y todo este asunto. Me empecé a dar cuenta de algo. Una de las áreas donde por mucho tiempo yo he estado ministrando en la iglesia es eso, alabanza y adoración, el ministerio musical. Y yo llegaba a esta conclusión, José, Jera. Hoy en día, en nuestras congregaciones, ¿cuántas canciones son de atrio? ¿Cuántas canciones son del lugar santo? ¿Y cuántas canciones son del lugar santísimo? Hablando de adoración,
musical, porque adoración involucra todo un estilo de vida, glorificar a Dios. Pero trayendo un poquito a la cuestión, digo, y le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Necesitamos filtrar más nuestro repertorio musical aquí en la iglesia respecto a que sean canciones, no solo del atrio, que está bien, digo, no está mal, pero canciones del lugar santo. ¿Sí me explico? Por lo que tú estás diciendo, Jarquín. Porque es que en el lugar santo la única manera de mirar a Cristo es por la revelación del Espíritu Santo. Sí. O sea, es cuando... Y es incienso. O sea, ese es el incienso pues que comienza a subir. Y en el lugar santísimo, bueno, no se diga. La única manera es entrar totalmente. Entonces, solo para cerrar la idea. Quiero llevarles... pongámonos... ahora sí que pongámoslo a prueba. Y yo le dije a Betty, mira, ¿cuántas canciones tan bonitas, tan estructuradas musicalmente, pero me hablan del atrio? O sea, me hablan de, pues... Donde hay balido de ovejas. Sí, y o sea, bramidos donde... de bueyes. Donde, no, bueno, Es ¿qué estás queriendo decir, Gera? Mira, lo que Gera quiere decir es que todos podemos adorar, pero no a todos se les será recibida esa adoración. Buenísima. Ahí lo Sí, aterrizaste es que bien. afuera es Muy una importante. algarabía, o sea, Sí, están claro. los bueyes bramando, las ovejas balando, es un caos, pero ya en el lugar santo Por eso. hay Pero ¿te imaginas hoy en día, llevándolo a la vida práctica de hoy, de la iglesia, cuántas canciones cantamos y nuestros ambientes de adoración musical en las reuniones son así, solo de atrio? Bueno, lo que pasa, Paz, y yo quisiera comentar algo. Mira, adorar es sencillo adorar. Cualquiera lo puede Bueno, hacer. sí. Cualquiera lo puede hacer, sinceramente. Porque ya tenemos ese libre acceso. El pueblo de Israel cayó en una costumbre de ofrecer sacrificios Claro. y menospreciaron esa indicación de parte de Dios. De tal manera que Dios les dijo, ya no quiero sus sacrificios. Sí. Lo que busca un corazón que haga el bien, que se humille, que haga misericordia. Obediencia. Obediencia, después de que en el Edén les dio un solo mandamiento, no comerás de ese fruto. Ya. Después le cambió la ley, le dio 600 y fracción, 602 o 613 mandatos, y después lo resumió en 3. Hagamos justicia, juicio y misericordia. Y después lo sustituyó en una. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el pueblo de Israel no tomó en cuenta, no le dio la importancia a los sacrificios como el lugar que Cristo tomaba para poder ser recibido. Ahora fíjate, el adorar, la verdadera adoración, cuando el sacerdote se ponía en el lugar, en el altar del incienso, nos habla de la adoración verdadera. Es El decir, espíritu en verdad. sí, pero es aquella adoración que solamente se puede llegar a ella, una verdadera adoración, se puede llegar a ella cuando solamente tú entras por medio de Cristo, te encuentras en el sacrificio, depositas un sacrificio ahí, constantemente lavas tus vestiduras, lavas tu andar, y entras al lugar santo. Ese es el altar, ese es el tabernáculo de David. Exacto. Es al que David tuvo acceso por la comunión que tenía con Dios a través del Espíritu, que pudo darle ese valor al altar, al tabernáculo, a la reunión, a la comunión, porque más que para las ofrendas rituales, era para la exaltación de Dios y para la celebración de su amor y su misericordia. Ya están en los Salmos. De hecho, dice el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. O sea, hay un principio. Sí es bueno la alabanza y es necesario la alabanza, pero el final no es alabar. El final es ver la salvación de Dios, y ver la salvación de Dios es ver a Cristo. Correcto. O sea, no es solamente el celebrar, el gozar, sino tener esta necesidad de comunión con Dios a través de Cristo, y el principio es la alabanza. Ahora, el canto que expresamos de nuestro corazón es el resultado de una vida entregada a Dios. Ah, sí, eso, claro, sí, Entonces, totalmente. Recordemos que nuestra verdadera adoración no es simplemente hablar y cantar, No. sino lo que demostramos con nuestra vida. Sí, correcto. ¿sí?
O sea, nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad si no ha pasado por Cristo, por medio de la entrada, que es Cristo, a través de un El sacrificio. sacrificio. A través de la revelación de la palabra, como decías hace un momento, Sí. hay más cantos de atrio, más cantos de adoración, más cantos del lugar santo, más cantos del lugar santísimo, X cosa, ¿no? Si no se ha encontrado con el Espíritu Santo que le ha reflejado a Cristo en lugar de los panes y lo ha llevado a adorar a aquel que es Claro. único y digno de adoración. Es que a eso voy y aquí aporto esto. Hoy en día es que es tan sencillo por todo el acceso que tenemos a la tecnología, a las prédicas, a la enseñanza. Viene siendo, es como que, ay, voy a escribir una canción y la voy a grabar. Yo estoy tocando la cuestión de adoración. Y digo, qué bueno, ¿no? Pero a lo que voy es lo que acabas de decir. Cuando hay un proceso de voy a entrar a la presencia de Dios, paso por el altar del sacrificio, me encuentro con la cruz de Cristo, que es eso, y ya entonces entro al lugar santo, me humillo por medio de la sangre de Cristo, me presento delante del lugar santísimo, inmediatamente nuestras palabras, nuestra expresión, inmediatamente hablan de que ya estuvimos ahí, ¿sí? Hueles a Cristo. Nos habla, me sorprende lo que dices tú, Gera, de que en el lugar santísimo había olor a incienso, pero a sangre, o sea. Sí, claro. O sea, traes ese olor de que estuviste. Creo yo que el sumo sacerdote ya cuando salía de ahí, me imagino. No, era un triunfo. Pero bueno, de entrada, pero ¿cómo crees? Ok, ¿cómo olía? No, o sea, digo, era un triunfo porque era un héroe para la nación. No, pues, brother, no se moría, imagínate, pues. No, es que era recibida, era acepto Claro. el sacrificio y sabía el pueblo que cuando el sacerdote salía de ahí, Claro. Mira, Dios había recibido ese sacrificio. si nosotros traemos esto a nuestros días, entrar al tabernáculo de reunión, que podemos decir es la iglesia, Sí, el sí, domingo, claro. la celebración, o sea, nosotros deberíamos de salir, pero más emocionados de lo que entramos Así es. de la reunión, por todo lo que pasó. O sea, fue presentada mi oración, fue recibida mi adoración, fui aceptado por Dios, Dios habló, recibí instrucción, y eso es un milagro que sucede en cada reunión. Sí, el problema, yo, y lo confieso, abro mi corazón y confieso, donde yo tengo un poquito de shock con esa frase de ven tal cual eres. Mi shock es que ven tal cual eres, pero también se van tal cual son. Y creo que ahí en las reuniones, ahí como iglesia, tenemos que provocar o tenemos que estar enfocados. Ok, voy tal cual soy, pero tengo que salir diferente, tengo que salir transformado, tengo que salir con una renovación en mi espíritu. Y es donde lo que dice tú, Gera, en el aspecto de que pues sí llegamos y luego nos salimos igual. ¿Por qué? Porque solo tuvimos una bonita experiencia religiosa, emocional, una bonita prédica, un buen ambiente, aire acondicionado, luces, pantalla, me cuidaron a los niños, wow, qué bonito disfruté la iglesia. Pero creo que esto va más allá, si entendemos lo que es el tabernáculo. Sí, correcto, ¿de dónde salió el tabernáculo? A ver, adelante. Okay. Inspirado por Dios. Ilumínanos. Inspirado por Dios. Dios le habla a Moisés, le da el modelo, pero todos los materiales, todo el oro, todas las telas, todo salió del pueblo. Dice Éxodo 25. Todos donaron, pues todo Di a los dieron. hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis la ofrenda. Y no era para reclamarla, no era para ir por ella después, no era para decir, voy a quitar ese manto de lino que yo di, voy a recuperar esos kilos de oro que yo entregué, era darlo, ¿no? Y es lo que pasa cuando se restaura el templo y en el libro de Ageo el Señor les hace ese reclamo porque había material para reconstruir la casa, que era el templo, y el pueblo tomó esa madera, esas piedras y empezó a hacer sus casas. Y dice, es para ustedes tiempo de que mi casa esté vacía y sus casas bien arregladas, artesonadas, bien decoradas con lo que es para mí. Y yo creo que eso, pastor, es lo que pasa con nosotros. Ya. Tomamos lo que es para Dios y lo usamos para nuestro beneficio, para nosotros. Inclusive la adoración
La usamos para nuestro descanso del alma y no Así para es. la gloria de Dios. Es La correcto. usamos para meditar y poder tener un momento de descanso para saber cómo le voy a hacer en este problema. Pero Para tener una autorreflexión y tener una autoperspectiva, no reconocemos Pero- la persona de exacto, Cristo, pero- ni el valor de Cristo. pero no ni- lo hacemos para exponernos a la luz de Cristo. De hecho, cuando nosotros no entendemos el valor del sacrificio de Jesús, entonces empezamos a ofrecer cualquier tipo de adoración. ¿Sí? Correcto. ¿Qué pasó con el en pueblo? lugar de ir y dar, vamos y tomamos. Sí, porque Vamos y ¿qué pasó buscamos un con beneficio. el pueblo de Israel? Sí, correcto. Empezaron a ofrecer la perniquebrada, la oveja perniquebrada, Lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos. Los más ricos lo tuvieron como ya algo como costumbre ya. Ya. Y le Ok. perdieron la importancia para lo que era el altar de los sacrificios. Ya. Entonces, y así vivían. Y por eso es que el Señor les reclama en ese sentido. Y muchas veces eso sí lo traemos a la actualidad. Sí, correcto. Sucede lo mismo Sí, con nuestras correcto, vidas. A veces correcto. damos lo que nos queda. No lo mejor, lo que nos queda. Las sobras, por así Correcto. decirlo. Entonces, Ay, si tengo tiempo, le entro. sí, exactamente. Si tengo tiempo, le entro. Hay muchos Esa ejemplos, es la- sinceramente. Hay muchos ejemplos. Y dejamos de tomarle la importancia verdadera a lo que es presentarnos al Señor Correcto. con un corazón contrito y humillado para dar adoración a Él. Totalmente. Bien, vamos a concluir ya con esto. Sí. Ya. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque no vimos ni el 25% No, esto de fue este un asunto. panorama nada más. O sea, exacto, ese fue como Un que un panorama. panorama. Y yo creo que esto desata la curiosidad, o voy a usar este término, la santa curiosidad, en los que nos escuchan o nos ven, para que un poquito más vale la pena meterse a estudiar, pero también a meditar y sobre todo a entender que todas estas figuras siguen funcionando hoy en día para nuestra relación con Dios. Y creo que todos quedamos claros en esto. No podemos ir más profundo a nuestra relación con Dios si no estoy dispuesto a pasar por la cruz, a pasar por el sacrificio. Entonces dices, ¿pero qué no Jesús ya pagó el precio, ya se sacrificó? No, sí, claro. Pero también la Biblia dice que juntamente con Cristo estamos crucificados. Y eso como que ya se nos olvida o como que ya no, ¿verdad? Esto es importante. Bien, Gera, para concluir, ¿qué podemos decir entonces del tabernáculo y nuestra relación diaria con Dios? Entre más comprensión tengamos de las formas, de las figuras del tabernáculo, vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Vamos a Correcto. reconocer el valor de Cristo en nuestras vidas, y esto solamente es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Bien, Jarquín, palabras finales. Bueno, creo que el tabernáculo nos puede correr ciertamente el velo en nuestro entendimiento Ya. para poder conocer a ese Dios que se reveló en ese entonces, que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Correcto. Entonces, creo que Dios su trono ahora, el acceso a Él está libre Claro. por medio de Cristo. Y nosotros tenemos ese beneficio de entrar por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, no despreciemos o desaprovechemos la oportunidad de diariamente presentarnos a Él por medio del sacrificio de Cristo. Porque es Correcto. el único acceso que tenemos. No hay nadie más. No es porque seamos buenas personas, ni porque vengamos a la iglesia cada domingo, sino es la actitud con la que yo me presento delante de Él para ofrecerle adoración y encontrarme con Él cada Correcto. día. O sea que al fin y al cabo, cada reunión que tenemos como iglesia, podemos empezar a tener esas figuras del tabernáculo que hacemos en cada reunión, tampoco de manera súper religiosa y todo, pero en lo espiritual hay esa dinámica. Claro. Y tenemos que aprender a caminar y aprender a entrar en esa dinámica espiritual y nos va a servir mucho. Hay un pasaje, pastor, en Apocalipsis 21:3, para quienes tienen esa imagen de que el tabernáculo quedó atrás. Dice Apocalipsis 21:3, oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Hay una promesa de que Dios Al fin y va a al volver a Sí. poner su tabernáculo. O sea, no es de Sí. que eso ya Ya pasó. pasó y... No. O sea, mayor entendimiento, mayor comprensión del corazón de Correcto. Dios conforme avanzamos. Wow. Es correcto.
Bueno, pues gracias, José, por este espacio. Gracias por el tiempo que te diste de estar acá. No, hombre, gracias a ti por la Gracias, Gera, invitación. por No, ¿de este qué pasó? tiempo Gracias por la invitación. que te diste. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar a este punto. Bueno, un poco diferente lo que hoy hablamos en este episodio de No Somos Perfectos, pero te quiero pedir un gran favor. Si tú sabes que lo que acabas de escuchar es de bendición para otras personas, por favor, ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a darle like a las publicaciones, a compartirlos en tus historias, en tu muro. Y creo que todo lo que acabamos de hablar tiene un propósito, que conozcamos más las formas para entender la profundidad de conectarnos con Dios de manera cotidiana, de manera profunda, pero a la vez también de manera práctica. Así que te dejamos con esta meditación, este contenido, y nos vemos en el siguiente episodio. De pronto, gracias. Adiós.